Tengo 76 años. Ponga atención, joven. Le voy a contar la cosa más importante que se aprende en la vida, pero que nadie se atreve a decir en voz alta. La forma en que usted está viviendo para ser aprobado por otros es el error más caro que puede cometer. Yo pasé 49 años, casi medio siglo, canjeando mi verdad por una paz social que era falsa, por una estabilidad que era hueca, y por la ilusión de que ser necesario era lo mismo que ser amado. Esta es la confesión de un hombre que siguió todas las reglas, hizo todos los sacrificios esperados, alcanzó el éxito que la sociedad le prometió, y que ahora, sentado en un sillón en la sala de su casa, se da cuenta de que construyó una vida perfecta para todos, menos para la única persona que debía habitarla, él mismo. Viví en el piloto automático del sí. Por esa razón, hoy soy un extraño para mí. Usted no quiere sentir esto cuando el tiempo se acabe, y por eso tiene que escucharme ahora, antes de que su edad le obligue a encarar el vacío que yo enfrenté demasiado tarde. No hice nada malo a ojos del mundo. Al contrario, yo era el hijo que cumplía todas las expectativas, el empleado que jamás se quejaba de las horas extras, el esposo que resolvía todos los quilombos, el amigo que siempre estaba ahí para el favor urgente. Yo era el puerto seguro, el chido. Y esta es una confesión brutal de fracaso. Mi mayor error existencial fue haber confundido mi valor con mi utilidad. Compré la mentira de que el precio de la aceptación era el sacrificio ininterrumpido, y me esforcé por ser un espejo, reflejándole a cada persona exactamente lo que quería ver, ignorando por completo lo que mi alma necesitaba. Lo irónico es que, cuanto más me apagaba para iluminar la vida de los demás, más elogiado era, y eso solo reforzaba el ciclo vicioso. No manches. Yo creía que estaba siendo maduro, ético, responsable. Veía mi capacidad de anteponer los deseos de todos a los míos como una virtud, una señal de carácter fuerte. Todo el mundo me decía, eres un santo, eres el único en quien podemos confiar. Yo me alimentaba de ese reconocimiento, usaba esa aprobación externa como una máscara que escondía el miedo profundo a ser rechazado, a ser insuficiente, o a ser visto como egoísta si me atrevía a decir no. Seguí el manual de buenas prácticas de la vida adulta perfecta. Por mucho tiempo, creí que estaba construyendo cimientos sólidos, cuando en realidad estaba cavando una fosa lenta para mi propia identidad, pavimentando el camino con los síes que nunca quise dar. Aguas. Ese error de vivir para agradar no ocurre de repente. Se instala en la vida a través de decisiones minúsculas y repetidas diariamente, pareciendo solo sentido común o gentileza. Durante 49 años, mi rutina fue una secuencia de elecciones que parecían correctas, pero que, sumadas, destruyeron a quien yo era. Era el sí dado a la reunión innecesaria para no decepcionar al jefe, el compromiso familiar asumido por obligación aún estando exhausto, el hobby personal pospuesto por años porque no había tiempo, cuando en realidad no había permiso para invertir ese tiempo en mí. Negaba mi descanso y mis pequeños placeres bajo la bandera de la responsabilidad, y eso me hacía sentir importante, útil, necesario, mientras el resentimiento silencioso crecía por dentro. Me acuerdo de amigos que me preguntaban, ¿qué te gusta hacer, de verdad, cuando estás a solas? Y nunca tuve una respuesta genuina. Sabía lo que le gustaba a mi esposa, lo que mis hijos necesitaban, lo que mi jefe esperaba. Pero mi propio mapa interno estaba en blanco, porque siempre estaba mirando el mapa de los demás. Ese comportamiento estaba tan interiorizado que se convirtió en mi personalidad. Pasé a creer que ser un mediador, un recelote de problemas o un amortiguador de conflictos era mi vocación, cuando solo era un mecanismo de defensa patológico contra el miedo a ser yo mismo y no ser suficiente para los demás. ¿A poco? Lo más peligroso es que ese camino del sacrificio es recompensado. Recibes elogios, seguridad y la falsa sensación de pertenencia. La gente depende de ti, y tú confundes esa dependencia con amor verdadero, lo que te anima a sacrificar más y más. Eres el chavo que no tiene problemas, el que nunca dice no, y eso te da un gafete de honor en la sociedad, pero te aprisiona en una jaula de oro donde no tienes voz ni deseos propios. Te conviertes en un excelente sirviente, pero en un pésimo dueño de tu propia vida. Y todos a tu alrededor validan esa mentira como si fuera la mayor virtud de la existencia. Piénselo bien. ¿Cuántas veces esta semana hizo algo que no quería, solo para mantener la paz o para evitar una conversación incómoda?
¿Cuántas veces se tragó un deseo o una opinión legítima para que el otro no se molestara? Ese es el camino que yo trillé. Parecía el camino de la ética y la bondad, pero, en verdad, era la carretera más ancha hacia la quiebra de mi identidad. ¿Por qué? En el fondo, yo estaba transfiriendo la responsabilidad de mi felicidad a la aprobación que venía de fuera, transformando mi vida en una eterna performance para un público exigente. Mi despertar no vino con un gran estruendo dramático, sino con un silencio insoportable. Ocurrió justo después de que me jubilé por completo, a los 68 años, tras una carrera donde fui indispensable. De repente, el teléfono dejó de sonar. Los correos electrónicos dejaron de llegar. La rutina de ser el hombre que resuelve simplemente desapareció, y me encontré en casa, con todo el tiempo del mundo, pero sin saber qué hacer con él. Miré a mi esposa, miré la casa, y me pregunté, ¿qué hago ahora que ya nadie me necesita? Fue la primera vez en décadas que la pregunta no tenía que ver con la obligación de otra persona. ¿Qué onda? El catalizador fue la pérdida de mi función. Mientras estaba ocupado resolviendo, no necesitaba pensar. El trabajo, los favores, los compromisos, eran un escudo contra el autoexamen. Cuando esa estructura de utilidad se vino abajo, quedé expuesto. Recuerdo claramente estar sentado en el sofá, una tarde de martes, mirando el sol que entraba por la ventana, y percatarme de que no había planes, ni hobbies, ni deseos ardientes. Solo había una ausencia de mí. El silencio no era de paz, era el eco de 49 años de conversaciones que no tuve conmigo mismo, de elecciones que nunca hice, de identidad que nunca construí. La finitud se manifestó no como miedo a la muerte, sino como pavor a que el tiempo restante fuera tan vacío como el tiempo que había pasado. Yo había canjeado mi vida por seguridad y aprobación, y ahora tenía la seguridad, pero no tenía la vida. El momento no fue de shock, sino de una claridad fría e implacable. La máscara de hombre bueno y útil había sido tan bien pegada que, al intentar quitármela, me di cuenta de que la piel de abajo se había atrofiado. El dolor era saber que había desperdiciado la parte más vigorosa de mi existencia en agendas ajenas, y lo que restaba era poco para construir mi propio mundo interior. El vacío me llevó a un colapso interno. No fue una crisis ruidosa, sino una implosión silenciosa de resentimiento y dolor. Empecé a hacerme preguntas que la vida ocupada y la necesidad de agradar nunca permitieron. El conflicto era brutal. Sentía rabia de la gente que me había chupado la energía, pero sabía, en la profundidad de mi alma, que la responsabilidad era solo mía, pues fui yo quien no supo decir no. Me di cuenta de que mi necesidad de ser el servicial era más sobre mi miedo a ser excluido que sobre el altruismo genuino, y esa realización es devastadora. La peor parte fue el cuestionamiento sobre el amor. ¿Me amaban por quien yo era, o solo amaban el servicio que prestaba, el confort que ofrecía, la ausencia de fricción que garantizaba? Empecé a sospechar que, si hubiera puesto límites, si hubiera defendido mis sueños, habría perdido el estatus de indispensable, quizás, habría sido menos querido. Me di cuenta de que había comprado mi lugar en la mesa familiar y del trabajo con años de sumisión, y que eso no era amor incondicional, era una transacción emocional injusta de la cual yo fui el mayor responsable y perdedor. ¡Qué fea cosa! El dolor de ver las expectativas externas, que yo había seguido al pie de la letra, derrumbarse, me dejó sin piso. Viví para hacer lo que los otros querían, y cuando la cortina cayó, el escenario estaba vacío. ¿Qué quedó de mí? Tenía dinero, casa, respeto, pero no tenía identidad. Era un libro de reglas exitoso, pero sin historia propia. Esa es la verdadera tragedia de mi edad. La percepción de que la mayor parte de mi única e irrepetible vida fue gastada viviendo para agradar a personajes secundarios, mientras el protagonista, que soy yo, fue relegado al papel de títere. La verdad central que me golpeó, y que necesito que usted interiorice ahora, es esta. Vivir para agradar no es virtud, es una falla de carácter, una cobardía disfrazada de gentileza. No me malinterprete, la gentileza es esencial, pero el sacrificio crónico es una fuga. Usted está huyendo del difícil trabajo de conocerse, de defenderse y de sostener su propia identidad en medio del caos y la desaprobación. Es más fácil someterse y recibir elogios superficiales que ser auténtico y arriesgar el rechazo.
Pero ese camino fácil es el que destruye el alma silenciosamente. Esa obsesión por ser necesario es, en realidad, una transferencia de responsabilidad. Usted pone su felicidad y su valor en manos de los demás, esperando que la aprobación de ellos pague el precio de su propio tiempo de vida. La vida, sin embargo, no le da crédito por ser agradable. Cobra intereses pesados a quien no sabe decir no, y la moneda de cambio es su libertad, su tiempo y su autenticidad. Usted solo construye relaciones reales, profundas y duraderas, cuando su sí es auténtico. Y para que sea auténtico, necesita venir de la misma fuente que su no firme. El sí automático construye solo prisiones. Usted que me está escuchando ahora, mire su rutina. Está en medio de ese proceso, intentando comprar aceptación con servicio. Siente ese agotamiento, esa sobrecarga constante, pero se enorgullece de ella porque la sociedad le enseñó que estar ocupado y sobrecargado significa ser importante y ético. Acepta la invitación que no quiere, hace el favor que odia, y pospone lo que alimenta su alma bajo la excusa de que no tiene tiempo, cuando, en realidad, no tiene el valor de defender ese tiempo. Ese es el mismo patrón que me llevó a gastar 49 años de mi vida. Órale, pare e imagine lo siguiente. De aquí a 20 o 30 años, cuando su fuerza disminuya, cuando las personas dejen de necesitar tanto de usted, ¿qué quedará? Si su identidad está anclada en su utilidad, su futuro es la soledad del propósito perdido. Va a tener su jubilación del alma, el momento en que el mundo desacelera y usted finalmente se da cuenta de que es un extraño para la persona que le mira en el espejo. Está canjeando la paz duradera por la paz superficial de evitar el conflicto a corto plazo, y el costo de ese aplazamiento es su vida entera. No cometa el mismo error de intentar aplazar el rechazo, porque el mayor riesgo no es ser rechazado por los demás, es rechazarse a sí mismo. No le voy a dar una lista de tareas, ni voy a pedirle que abandone su vida o sus responsabilidades legítimas. La acción que necesita tomar ahora es mucho más sutil e interna. Comience con la autodefensa. ¿A qué puede decir no hoy que le dará 15 minutos de tiempo que es genuinamente suyo? Puede ser cancelar un favor que es una carga, rehusar una reunión que no le corresponde, o simplemente sentarse en silencio sin culpa, haciendo algo que solo le agrada, sin tener que justificarlo a nadie. El cambio no exige heroísmo radical, solo exige honestidad. Defina su frontera más cercana y defiéndala, aunque sea de forma imperfecta. No se trata de ser egoísta, sino de ser completo. No se trata de abandonar a los demás, sino de aparecer en su propia vida. Lo que es suyo, su tiempo, su energía, su pasión olvidada, necesita ser rescatado, aunque eso cause una incomodidad inicial en quien se acostumbró a su sumisión. Empiece pequeño, empiece al tiro, pues cada no auténtico es un ladrillo en la construcción de su autonomía. Tengo 76 años. Piense en esto. Casi 5 décadas fueron gastadas en la performance de ser lo que los otros querían, y solo empecé a vivir mi verdad real, con todos los límites e imperfecciones, después de los 70. Cambié la parte más vibrante y energética de mi vida por una seguridad que era ilusoria. Viví 49 años en función de los demás y ahora, con la cuenta regresiva visible, me doy cuenta de cuán poco tiempo queda para ser genuinamente yo, sin máscaras ni excusas. El arrepentimiento no es de haber ayudado, sino de haberme perdido en el proceso. La diferencia entre el tiempo perdido y el tiempo que me resta es mi urgencia ahora. Le aseguro, la paz que viene de decir un no merecido es mucho más satisfactoria que la aprobación vacía que viene de un sí sumiso. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de mis fallas o de mis errores de cálculo, pero me arrepiento de todo el tiempo en que no fui yo. Me arrepiento de toda la vida que regalé a quien no la pidió y a quien, francamente, no la valoró. El tiempo es su único recurso no renovable. No lo negocie por migajas de aceptación social. Esa es su elección y necesita hacerla ahora, sin esperar el evento catalizador que le forzará a despertar con dolor. Seguirá pagando el precio de su paz falsa, dando sus años más valiosos a la agenda de otras personas, o va, hoy, a aparecer en su propia vida y defender lo que es suyo. Su permiso para ser feliz y auténtico no vendrá de un cónyuge, de un jefe o de un amigo. Está únicamente en su mano. Recuerde, el tiempo no desacelera porque usted está ocupado o porque está esperando el momento perfecto. Va a construir finalmente su vida,
¿O solo va a asistir a la vida de los demás? No espere 49 años. Tome una decisión, empiece a decir su no y asuma el compromiso de no traicionarse más.